Hace exactamente 48 horas, algo extraordinario sucedió en la cadena de bloques de XRP Ledger que la mayoría de inversionistas nunca verá venir. 336 millones de dólares en XRP desaparecieron de los exchanges. No a las carteras privadas, desaparecieron de los exchanges. Esos son 149 millones de tokens XRP retirados de Binance, de Coinbase, Kraken, Bitget y otros exchanges en un solo día. Pero espera, no es solo eso. Hace 2 días, Evernorth Holdings, el mayor tesorero de XRP de Ripple, movió 343 millones de dólares en una sola transacción, el mismo día en que el primer ETF de XRP fue lanzado en Nasdaq. Y mientras todo esto sucedía, el mercado estaba en pánico. El índice de miedo estaba en 15 de 100. 15, el nivel más bajo en muchos meses. Así que te hago una pregunta simple. ¿Por qué las ballenas acumulan con furia cuando el 99% de los inversionistas tiene miedo? ¿Y qué tiene que ver con los ETFs de XRP que acaban de lanzarse? Hoy te lo voy a explicar y te prometo que después de ver este video vas a ver a XRP de manera completamente diferente. Para entender lo que está sucediendo con XRP en este momento, tienes que entender cómo piensan las ballenas. Las ballenas no compran cuando el mercado está feliz. No. Compran cuando están todos vendiendo. Es lo opuesto a que hace el retail. Mira esto. En octubre, cuando el sentimiento de XRP era positivo, las ballenas estaban tranquilas. Pero cuando llegamos a noviembre, cuando el índice de miedo llegó a máximos, cuando literalmente menos del 50% de los comentarios en redes eran positivos, fue ahí cuando las ballenas despertaron. Esto es la cronología real. Entre el 1 y el 5 de noviembre, Ripple desbloquea 1.000 millones de XRP de su escrow. La mayoría esperaría que eso asustara al mercado como todos los meses, pero no, porque Ripple no los vendió. Ripple rebloqueó la mayoría de los tokens. El 12 de noviembre, Evernorth Holdings transfirió 143.7 millones de XRP entre sus billeteras. Esos son 343 millones moviéndose de una a otra. Muchísima plata. A la mayoría le asusta, pero mira más de cerca. Si transfieres a una billetera de BitGo, que es de custodia institucional, no es dumping, es resguardo, es proteger tu patrimonio. El 13 de noviembre salió Canary Capital con su primer ETF de XRP en Nasdaq. El ticker es XRPC. Ese primer día el ETF recibió 250 millones en inflows. No es una cifra cualquiera, 250 millones de dólares. Es la entrada más grande de cualquier ETF lanzado durante todo el 2025. Rompió todos los récords. Para que tengas perspectiva, Bitcoin ETF fue 900 millones de dólares en sus primeros 30 días. XRP lo hizo en solo uno. Ese es el poder del XRP Army. Ese es el poder de la gran comunidad que estamos todos detrás de XRP. El 14 de noviembre, las ballenas aceleraron el ritmo. 96.2 millones de XRP, 221 millones de dólares sacados de Coinbase en una sola transacción. Eso no es venta, eso es custodia estratégica. Eso es, voy a sacar mi XRP del exchange para no venderlo a estos precios, voy a esperar. Y aquí está el factor crítico, que el 99% está perdiéndose. Las ballenas no salen de los exchanges cuando van a vender. Las ballenas salen de los exchanges cuando van a esperar el movimiento más grande. Ahora bien, probablemente te vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué es exactamente un ETF de XRP y por qué debería importarme? Déjame explicarlo de la forma más simple posible. Un ETF es un fondo que cualquier persona puede comprar. No necesitas entender de blockchain, no necesitas registrarte en exchanges cripto. Solo necesitas abrir tu broker tradicional, el mismo donde quizás tienes tus acciones de Apple o de Microsoft, y comprar XRPC. Esto es importante porque abre la puerta a instituciones gigantes que no podían invertir en XRP antes. Fondos de pensión, gestores patrimoniales, fondos de inversión, empresas de seguros. Todas esas instituciones han estado esperando a que haya un ETF para poder entrar. Piénsalo así. Antes del ETF, para invertir en XRP necesitabas tener una cartera cripto. Eso representaba quizás 5 a 10 millones de personas en todo el mundo. Después del ETF, ahora puede invertir cualquiera de los 3.000 millones de personas que tienen acceso a un broker tradicional. Esto es un salto gigantesco, es un salto de escala. Ahora el Canary XRP ETF fue solo el primero. Mira la cola de ETFs de XRP esperando aprobación. Hemos hablado de Franklin Templeton XRP ETF, que será aprobado esta misma semana. Bitwise XRP ETF esperando que se
permita su operación entre el 19 y el 20. 21 Shares ETF, también de XRP, esperando a finales de noviembre. CoinShares XRP ETF, también durante noviembre. Teucrum XRP ETF, abierto desde abril. Ellos vienen operando esto con 2X. ProShares Ultra Short XRP tiene productos apalancados para todos los traders. Esos son 6 a 11 ETFs de XRP lanzándose en las próximas 3 a 4 semanas. Impresionante. Compara eso con Bitcoin. Bitcoin tardó meses en tener múltiples ETFs después del primero. XRP lo hace en solo unas semanas. ¿Y sabe qué es lo más interesante? El CEO de Carnegie Capital dijo públicamente que espera que 5.000 millones de dólares fluyendo a ETF de XRP en el primer mes. 5.000 millones de dólares. ¡Wow! Eso es casi 5 veces lo que el Bitcoin ETF recibió en su primer mes. Recordemos que acabé de decir que 900 millones recibió Bitcoin en ese primer mes. Ahora entiende por qué las ballenas se están acumulando. Saben que se viene un flujo de capital institucional sin precedentes. Pero aquí viene el factor que puede disparar a XRP a nuevos máximos. Se llama la crisis de suministro en todos los exchanges. Y está sucediendo justo en este momento. Está sucediendo ahora. Hace 90 días los exchanges tenían más de 10.000 millones de XRP, de dólares de XRP disponibles para vender. Hoy esa cifra se ha colapsado. Es impresionante. ¿Por qué? Porque las ballenas están sacando XRP de los exchanges sistemáticamente. Mira la evidencia. 24 horas en noviembre 14. 336 millones de dólares en XRP dejaron los exchanges. Esos son 149 millones de XRP en un solo día. Esto es récord. Las salidas históricas de Coinbase nunca llegaron a estos niveles. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cada día hay menos XRP disponible en los exchanges para comprar, pero la demanda no está bajando. De hecho, está subiendo. ¿Por qué? El primer ETF generó 250 millones de dólares en inflows. Más ETFs se lanzan esta próxima semana. El XRP de Army está despertando después de meses de estar dormido. Menos oferta, más demanda. ¿Qué significa? Explosión del precio. Esto es economía básica. No es especulación, es pura matemática. Además, hay otro factor oscuro. El dormant supply de XRP, tokens que no se habían movido en más de un año, llegaron a máximos de actividad en noviembre. ¿Qué significa todo esto? Los holders a largo plazo que llevan años dormidos están despertando, pero no para vender, para mover su XRP a autocustodia, para holdearlos. Ese es el opuesto de lo que pasaba en marzo y abril, cuando el suministro durmiente se activaba para vender en el pico. Las ballenas grandes están reorganizando sus depósitos hacia custodias institucionales. Bitcoin, Coinbase Custody, BBVA, muchas más. Las ballenas medianas están sacando XRP de los exchanges completamente. Y los pequeños holders están comprando los dips porque ven que el dinero inteligente está posicionándose. Este es el patrón que precedió al rally de 75% en junio del 2025. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿a qué precio llegará XRP? Técnicamente, XRP está jugando en una zona crítica que cotiza alrededor de los $2.30. Los soportes clave son un soporte intermedio o inmediato, que es $2.20. Un soporte más fuerte, que son los $2. Una resistencia cercana a los $2.50. Una resistencia media de los $2.70. Una resistencia fuerte de $3. El 50% de retroceso del máximo de julio. El RSI está mostrando sobreventa en el time frame diario, lo que típicamente señala un rebote. El MACD está divergiendo, lo que significa que el momentum bajista está disminuyendo incluso aunque el precio siga presionado. Los analistas tienen diferentes escenarios. A corto plazo, las próximas 2 a 4 semanas, el objetivo conservador sería entre $3 y $3.50. El objetivo base son los $5 a $6.50. Esto refleja la entrada de ETFs institucionales. Acá quiero poner un mensaje. Me preguntaban en un video que si me mantenía en mi posición de que viéramos a XRP por encima de los $5. Yo creo en ese escenario. Acá viene un escenario alcista, que es ver a los $7 o más antes del fin de año. Y a mediano plazo, entre 3 a 6 meses, podríamos ver un mínimo esperado de los $6, un máximo esperado de $14. Algunos traders valientes hablan de $700 a $1.000 en el muy largo plazo, pero para mí eso es muy especulativo. Lo realista es que si los 5.000 millones de dólares de inflows de ETF suceden como espera Carnegie Capital, XRP puede multiplicarse 2 a 3 veces desde niveles actuales en los próximos 90 días. Ahora hay riesgos, esto no es garantizado. Si la SEC cambia de política, si los reguladores detienen los ETFs, si el sentimiento macro gira completamente negativo, entonces XRP podría caer hacia el $1.50 o incluso menos.
Pero estadísticamente la confluencia de estos factores, acumulación de ballenas, ETFs institucionales, crisis de suministro y miedo extremo del retail es casi idéntica a junio del 2025, que resultó en un rally de 75%. Así que aquí está mi conclusión personal. Las ballenas no acumulan 800 millones de dólares sin ninguna razón. Los ETFs no lanzan en cascada sin que haya demanda institucional real. Acuérdense que son ETFs spot. El suministro de XRP no colapsa en exchanges por accidente. Esto está ocurriendo porque el dinero inteligente está posicionándose para el siguiente movimiento. ¿Significa que XRP definitivamente va a los 5 dólares? No, no hay nada garantizado en cripto. Pero significa que tienes una oportunidad clara de estar posicionado antes de que la demanda institucional realmente golpee el mercado. Si te ha gustado este análisis, suscríbete a mi canal. Te invito a que te suscribas, actives las notificaciones porque cuando los ETFs de Bitcoin y 21 Shares lancen esta semana, habrá movimientos intradinarios enormes y necesitarás actualizaciones en tiempo real. Comenta aquí abajo. ¿A qué precio crees que llega XRP en diciembre del 2025? Esto nos ayuda a entender el sentimiento de nuestra comunidad y nos da ideas para futuros videos. Recordatorio importante, nada de esto es asesoría financiera. Estoy compartiendo análisis on-chain basado en datos verificables. Siempre haz tu propia investigación y nunca inviertas más de lo que puedes perder. Volveré en 24 horas, 48 horas, quién sabe cuánto, con actualizaciones de qué pasó cuando el Franklin Templeton ETF lance. Ahora, mantente vigilante. Las ballenas están en movimiento. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video de Cripto Verde. Chao.